Bienvenidos. En el siguiente tutorial aprenderemos a cómo implementar una mejor manera de gestionar los listados extensos de nuestros formularios, como puede ser en este caso un registro de venta donde administremos un listado de clientes o un listado de productos, que tengamos en cuenta que en un entorno real puede que el listado de clientes ascienda a más de 100 registros, al igual que en el caso de productos puede que ascienda a más de 100, 200 o hasta 1000 registros. Entonces, vamos a hacerlo implementando una solución bastante sencilla que se le puede llamar como modal de búsqueda, donde tengamos un espacio donde el cliente dé clic, en este caso el usuario da clic y puede buscar un registro, ¿verdad? En este caso de clientes, solamente colocando el nombre. Y posteriormente lo pueda seleccionar y este se cargue como con los datos especificados, ¿verdad? También tenemos en el caso de producto que lo podríamos implementar de igual forma y ponemos el filtro y le damos seleccionar y se estaría cargando de igual forma. Lo primero que vamos a hacer va a ser descargar este archivo que se llama angular.modal.js y lo que simplemente es una función para crear un modal de selección. Vamos a dar clic en descargar. No hacemos caso a este mensaje ya que es un archivo seguro. Damos clic en guardar. En este caso yo ya lo tenía descargado, voy a darle guardar otra vez, no importa, lo voy a reemplazar y aunque me aparezca esta alerta le voy a dar conservar, ¿sí? Ya que conozco que no tiene ningún virus. Lo siguiente que voy a hacer es dirigirme a mi proyecto y en mi aplicación de ASP, en la carpeta scripts, veo que no tengo el archivo, entonces lo voy a agregar dando clic derecho en la carpeta scripts, agregar elemento existente y me voy a la carpeta donde previamente guardé el archivo Angular Modal. Lo selecciono y le doy clic en agregar. Aquí puedo ver que se acaba de agregar en mi proyecto. Lo siguiente que voy a hacer es, lo puedo agregar en cada vista que lo utilice o lo agrego simplemente en mi layout. Abro mi layout y en este caso lo voy a implementar en la parte de los scripts. Lo voy a agregar, lo puedo agregar aquí abajo. Voy a seleccionar Angular Modal, lo dejo caer, voy a organizarlo, guardo los cambios y ahorita ya tendría implementado en mi layout el modal o el código de mi modal Angular. Voy a cerrar este archivo. Lo siguiente que voy a hacer es voy a crear un nuevo controlador para probar mis modales. Voy a dar clic derecho, agregar, controlador, controlador en blanco y voy a ponerle a este controlador test solamente para ahí estar probando estos modales de búsqueda. Bien, voy a agregar la vista. Dejo todo tal cual. Bien, y con esto ya tendría agregado esta parte. Aquí simplemente voy a quitar esto. Voy a crear la estructura básica. Voy a crear un div. Y este div va a ser mi controlador. Voy a poner el ng controller. Controller y se va a llamar, en este caso, este controlador va a ser de pruebas. Entonces, por ello le voy a poner testctrl. Simplemente lo voy a dejar de esa forma. Voy a crear un form simplemente para familiarizarme con lo que, ya que va a estar dentro de un formulario mi modal de búsqueda. Este form le voy a poner las clases row y justify content center y le voy a poner un margin top 2 y un padding bottom de 2. Una vez que ya tengo esto, igual voy a agregar la sección de scripts para crear mi código JavaScript. Voy a crear una sección que se va a llamar scripts. Abro y cierro llaves. Y aquí ya tengo mi sección para los scripts. Voy a crear una etiqueta script.
donde aquí voy a poner toda mi lógica. Y lo primero que voy a hacer es registrar el controlador donde voy a estar testeando mi aplicación. Controller, abro y cerro paréntesis y coloco el nombre de mi controlador. Creo una function donde voy a tener administrado mi scope, HTTP. Voy a importar también el HTTP para hacer peticiones a mis controladores. En este caso, lo que voy a implementar ahorita va a ser la estructura del modal de búsqueda para poder utilizarlo. En este caso, se va a implementar de la siguiente manera. Me voy a ir a mi controlador de cliente y veo que aquí no tengo nada en particular. También veo que en la carpeta de cliente no tengo ningún archivo. En este caso, los modales de búsqueda los voy a implementar en una vista separada. Entonces, aquí abajo del index voy a crear una nueva public action result que se va a llamar, en este caso, modal. Podría ponerle otro nombre como modal búsqueda, pero simplemente lo voy a dejar de esa forma. Y va a retornar una vista. Abro y cierro paréntesis y punto y coma. Voy a crear una vista para este modal. Voy a darle agregar vista. Dejo todo por defecto. Simplemente puse clic aquí encima de modal. Agregar vista. Agregar vista MVC. Y voy a dejar todo tal cual. Voy a utilizar mi layout en este momento. Voy a agregarlo. Y aquí voy a programar la lógica de este modal, que en este caso va a ser el modal de cliente, perdón. Entonces voy a borrar esto y aquí para construir mi modal me voy a valer de una estructura ya establecida que se va a estar compartiendo del HTML modal select. Voy a copiar todo esto y voy a regresar a mi código de mi modal. En mi modal voy a pegar ese HTML y vamos a encontrar que este modal tiene cierta estructura, ¿verdad? Esta estructura es reutilizada de Bootstrap, la versión 5.2. Entonces simplemente estamos utilizando un modal que ya está en este caso en este estado abierto. Entonces, una vez que ya lo tenemos, simplemente aquí en modal clase, como estoy trabajando con el modal de cliente, aquí es el modal clase, le voy a dar control F y voy a poner el nombre de mi modal. En este caso le voy a poner modal cliente. ¿Sí? Simplemente seleccioné esto y ahora voy a reemplazar dentro de mi modal todos esos datos. Le doy reemplazar todo y ya se reemplazó. Este modal ahora se llama modal cliente. En este caso tengo que configurar algunos detalles. Aquí está establecido el filtro por defecto. Ya vamos a ver eso cómo se configura. Pero en este caso vamos a ver qué datos va a mostrar la tabla de nuestro modal de búsqueda. En este caso vamos a ver qué propiedades tiene cliente. En este caso tiene ID. Está bien, lo quiero mostrar. Tiene nombre, también lo quiero mostrar, pero también quiero mostrar su apellido y su teléfono. Entonces voy a agregar aquí en los TH los campos apellido en la tabla y teléfono. Y aquí abajo voy a duplicar igual los datos. En este caso sería el apellido. Lo pongo tal cual aquí sí como está en mi clase y teléfono tal cual como está en mi clase. En este caso, teléfono sí lo podría poner diferente y con tilde, ya que solo es parte de la vista, ¿verdad? No tiene nada que ver con mi clase cliente. Entonces, lo dejo de esta forma y ya lo tendría listo el HTML. Si quiero, voy a cancelar, guardo. Puedo probar cómo se ve mi diseño. Igual el título lo voy a cambiar. Solamente le voy a poner clientes. Le doy iniciar. Y vamos a ver qué resultado tengo sobre mi modal. Espero a que cargue.
En este caso me aparece acceso denegado porque si recuerdo mi controlador de cliente tiene el permiso, tiene activado la seguridad en esta parte. Entonces, en este caso, eso es para privar que nadie acceda a mi HTML si yo no quiero, ¿verdad? Entonces voy a iniciar sesión con un usuario de la base de datos. Le doy clic en entrar y ahora sí me voy a ir a la pestaña de cliente modal. Bien, y tengo el siguiente diseño, ¿verdad? Entonces, ahorita no me carga nada. Voy a verificar por qué es. Si regreso, tengamos en cuenta que ahorita el modal no está visible. Entonces, ¿qué puedo hacer para eso? Voy a quitar de una manera temporal esta etiqueta y ahora podemos ver el diseño, ¿verdad? Si recargamos. Entonces, aquí sería lo que se va a mostrar. Aquí el usuario vendría y pondría un valor como por ejemplo Carla y aquí abajo le van a cargar los datos y aquí lo va a poder seleccionar. Entonces, esta es la lógica de nuestro modal. Entonces, ahorita no funciona porque esto se va a implementar desde la vista del controlador de test, de pruebas nada más. Entonces, nos vamos, volvemos a colocar esto ya que es importante y aquí en el layout vamos a quitar el view back title y aquí también vamos a quitar el layout ya que lo vamos a dejar como nulo, ¿sí? Entonces, ya que este solo va a ser un modal y vamos a reutilizar este HTML. Entonces, ahora sí vamos a cerrar este modal y ahora nos vamos a ir a nuestra vista de index del controlador de test. Ahorita vamos a trabajar con este controlador y con su vista. Entonces, lo abrimos. Y aquí lo primero que vamos a hacer, vamos a poner un título simplemente para especificar que estamos trabajando con modal de búsqueda. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear el HTML para crear nuestro control. Entonces, vamos a crear la siguiente estructura. Como tenemos row, vamos a crear una columna dentro de un div class call lg4 y call 12 para cuando en pantalla pequeña sea grande, sea pequeña, ocupe el 100% del ancho de la pantalla. Vamos a agregar un label y le vamos a poner cliente. Agregamos esta lógica y ahora agregamos un div con la clase input group. Cerramos el div y lo siguiente que vamos a crear es un input de tipo, en este caso text, lo vamos a dejar text y le vamos a poner un ngModel. En este caso, como estamos trabajando con cliente, aquí obtendríamos un ID de cliente. Vamos a dejarlo deshabilitado. Ahorita lo vamos a mostrar. Y aquí vamos a ver, crear otro input de tipo text también. Text. Y le vamos a agregar el ngModel. En este caso vamos a crear un ngModel para mostrar el nombre del cliente. Entonces vamos a poner nombre cliente y luego vamos a crearle la clase vendría a ser form control. Vamos a ponerle que solo va a ser de lectura y adicional vamos a cerrar. Aquí le vamos a poner un evento cuando le vengan a dar clic a este botón para que se abra nuestro modal. Vamos a ponerlo, simplemente vamos a poner el ngClick y ya vamos a programar esta opción. Vamos a bajar aquí y vamos a poner un button de tipo button. Importante esto para que no realice ninguna acción en el formulario. Abrimos este botón y aquí simplemente le vamos a poner la clase btn btn light y le vamos a poner la clase border.
y igual le vamos a dejar una opción de que ejecute una acción con un ngClick que todavía no vamos a programar. Aquí adentro realmente podríamos poner un icono. En este caso, por fines de prácticos, solo vamos a poner una X, ya que va a ser un botón para borrar el contenido de este cliente seleccionado. En caso de que querramos borrarlo, vamos a dejar esa opción. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer una vez que ya tenemos esto, vamos a ver cómo se ve esto en tiempo de diseño. Y tendríamos esto, ¿verdad? Aquí le vamos a dar clic y nos va a aparecer el cliente. Ahorita se está mostrando este control solamente para cuando hagamos pruebas podemos ver que se esté cargando el ID del cliente. Entonces vamos a regresar al código, regresamos a la vista y aquí en esta parte vamos a hacer lo siguiente. Vamos a implementar ya nuestro modal que creamos en esta parte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es aquí dentro de este div, pero fuera del formulario, vamos a crear un div. Vamos a cerrar el div y aquí lo que voy a querer hacer es cargar el modal cliente, cargar su HTML acá. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar una directiva de Angular llamada ng include y aquí voy a crear un nuevo scope, en este caso un modelo que se va a llamar HTML cliente, ¿sí? Y aquí lo único que voy a hacer es lo siguiente. Aquí voy a crear abajo lo que vendría siendo dentro del scope esa variable scope.html cliente y va a ser igual a la ruta donde está este archivo. En este caso lo voy a poner de la siguiente manera. Voy a poner diagonal, como está en el controlador de cliente, voy a poner el nombre de este controlador, cliente, diagonal, y como la acción que quiero retornar es la de modal, voy a poner esa palabra, modal. Con esto ya lo tendría que se esté cargando, pero hace falta crear la funcionalidad para que se abra al darle clic al input de nombre y también para borrarlo. Entonces, ¿esto cómo se va a implementar? Simplemente aquí también se les ha compartido el JavaScript del modal select. Vamos a copiarlo, ya que es una estructura básica. Vamos a regresar y aquí abajo del HTML cliente vamos a pegarlo. Y en este caso veamos que por defecto viene con modal clase, pero hay que ver cómo le pusimos a nuestro modal clase aquí en el archivo modal de cliente. Le pusimos modal cliente, entonces vamos a copiarlo, cerramos y aquí en modal clase le vamos a poner el mismo nombre. Y aquí en el name tenemos que ponerle el mismo nombre que tiene nuestro modal. En este caso, la URL para buscar los clientes ya viene especificada, solamente tenemos que poner el nombre del controlador. En este caso estamos trabajando con clientes, por ende es necesario tener un método de búsqueda de clientes. Vamos a especificar que vamos a buscar en el controlador de cliente y aquí ponemos el model. En este caso, esto se refiere al dato que se va a seleccionar como por así decirlo, clave principal o llave primaria. En este caso, nuestra llave primaria en cliente es ID. Por defecto, entonces vamos a ponerlo ID. El modal text se refiere al nombre que queremos mostrar, en el que queremos mostrar nuestro modelo. En este caso, el model es cliente, ¿verdad? Entonces, aunque aquí se llame ID, lo queremos cargar acá. Entonces, aquí sería cliente. ID cliente sería este control que está aquí arriba. Luego en el modal text sería el nombre de ese modelo donde se va a mostrar la información. Sería nombre cliente, ¿sí? Tal cual como lo tenemos aquí. Y al filtro especificamos el valor por el que se va a filtrar. En este caso vamos a filtrar los clientes por su nombre. Lo dejamos por defecto así y guardamos. Vamos a guardar en este caso y vamos a darle en iniciar. Vamos a iniciar la aplicación y veamos cuál es el resultado que tenemos.
Vamos a darle clic y veamos que todavía no funciona. ¿Por qué? Porque tenemos que implementar adicional aquí arriba las directivas en G-Click que declaramos. En este caso, modal cliente tiene, este modal select tiene implementadas dos funciones. En este caso, las funciones que se utilizan, ponemos modal cliente punto open para cuando le den clic a esta opción. Y en este caso, el de la X va a ser modal cliente punto clear, es decir, limpiar. Entonces ya lo tenemos implementado. Entonces cuando demos clic aquí debería abrir. Vamos a recargar la página y ahora si damos clic vemos que se muestra. Entonces ahora vamos a darle aquí, vamos a poner el nombre Carla y vemos que se carga la información. Le damos seleccionar y vemos que aquí se nos muestra Carla, que tiene el ID 2. Si le damos clic otra vez y ponemos el nombre de Juan, buscamos, le damos seleccionar y vemos que se nos carga Juan, que tiene el ID 1. Pero si nos fijamos, cuando buscamos Juan, él tiene nombre y apellido. ¿Cómo hacemos para que se muestren estos dos datos aquí, verdad? Porque ahorita solo se nos muestra uno y podría interpretarse de dos maneras. Se puede dejar así, pero si quisiéramos mostrar los dos datos, podríamos ocupar el filtro auxiliar, donde aquí podemos poner otra propiedad de cliente, en este caso el apellido o teléfono, puede ser cualquiera, apellido, ponemos el apellido, guardamos y ahora recargamos acá. Y ahora si seleccionamos y ponemos por ejemplo Juan y lo seleccionamos, démonos cuenta que aquí se nos carga el nombre y el apellido. Entonces tenemos esta parte, veamos que el nombre, cuando ponemos Juan, nos está mostrando el teléfono. Si esto ocurre, ¿dónde tendríamos que verificar el error? ¿Dónde tendríamos que verificar el error? Tendría que ser siempre en nuestra carpeta de views, en el archivo modal de cliente. Abrimos y veamos si hay algo que esté afectando, en este caso, que se muestra el teléfono. En este caso, ¿qué podría ser? Verificamos, se llama teléfono y verificamos que está bien. Podría ser algún tema que tengamos que revisar con detenimiento, pero podemos observar que el funcionamiento hasta el momento de este modal es bastante bueno. Entonces quizás tendríamos que revisar también nuestra DAL si hay algo ahí que haga falta verificar, o puede ser que en este caso, como el cliente el teléfono es un campo opcional, nos está mostrando. Eso puede ser en este caso. Si busco a Carla, vamos a ver, Carla sí tiene teléfono, entonces es por eso, porque era un campo opcional en mi base de datos. Entonces es simplemente eso, y si le doy seleccionar veo que se me carga. En este caso hay otro caso, ¿verdad? Imaginémonos cuando busquemos a Carla quisiéramos cargar también el teléfono acá. ¿Cómo se podría implementar eso? Para implementarlo podemos hacer lo siguiente. Vamos a cerrar cliente DAL, vamos a cerrar este modal y vamos a ver lo siguiente. Aquí mismo vamos a crear otro div y ya vamos a ocultar este control de ID cliente y le vamos a poner que va a ser, en vez de text, va a ser de tipo hidden. Vamos a agregar una clase call lg3 y call 12 le vamos a poner. Cerramos y simplemente vamos a crear un input de tipo le vamos a poner text y que va a ser solamente de lectura, read only, o incluso podríamos ponerlo deshabilitado. Le vamos a poner la clase form control y le vamos a poner solamente estos datos, pero le vamos a agregar un modelo. Le vamos a poner un ng model. En este caso el modelo va a ser teléfono. Démonos cuenta que le vamos a poner el nombre al modelo, el mismo que está acá, ¿sí? Teléfono.
para que funcione, ya que el modal de selección tiene una prop chain, es decir que cuando cambie el valor seleccionado aquí podemos pedirle que del elemento que se seleccione nos cargue un dato adicional, además de mostrarnos el apellido y el nombre y el apellido, cargue en otro control otro valor. En este caso pondríamos la propiedad teléfono así como está en nuestro model, ya que coinciden debe funcionar. Vamos a poner teléfono, guardamos y ahora si recargamos debería estar funcionando. Aquí tenemos este problema que se nos ve así, pero eso ya sabemos que lo podemos arreglar con un poco de Bootstrap, de Flex, Align Items End, Align Items End. Entonces, eso de diseño así se puede solucionar. Entonces le damos aquí clic en clientes, le damos en buscar, buscamos a Carla, le damos seleccionar y si verificamos parece que no nos carga. Podríamos ver cuál es una de las razones. Vamos a guardar. Podemos hacer lo siguiente, clic derecho, recargar. Vamos a buscar teléfono, vamos a buscar Carla, seleccionar y vemos que sigue sin funcionar. Vamos a inspeccionar si hay algún problema y vemos que no hay ningún problema en este caso. Entonces, ¿por qué pasa esto? Es porque deberíamos implementar alguna forma de que esto funcione. Veamos qué podemos hacer en este caso. Bien, el error ya fue detectado y esto ocurrió porque en la versión de el Angular modal que estaba utilizando todavía no tenía implementado la opción que estábamos utilizando, que era el prop chain. Entonces el prop chain ya lo tengo listo, entonces ya lo puedo utilizar. Voy a guardar. En mi caso simplemente fue eso. Voy a dar clic derecho, vaciar caché y actualizarlo. Pero en su caso, cuando descarguen este archivo ya lo van a tener actualizado con el prop chain. Entonces en este caso ya lo tendrían listo. Entonces simplemente voy a probar de nuevo Carla y ahora vemos que sí se muestra. Esto podría ser aplicable con el cliente y mostrar su número, o también por ejemplo mostrar al producto y su precio, ¿verdad? Entonces esa es una forma de implementar los modales de búsqueda para mejorar la administración de las listas de, por ejemplo, de clientes, productos, que son listas que van a contener muchos registros.